Berlín, fines de abril de 1945. La capital del Tercer Reich había sido invadida por el Ejército Rojo Soviético. Todo edificio que había resistido a los días de bombardeos ahora era el escenario de sanguinarios combates. Pero en uno de ellos se dieron las luchas más desesperadas de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba del Reichstag. El lugar que antes había servido como sede del Parlamento germano se había convertido en el único bastión de la defensa nazi. Cientos de alemanes agotados debían enfrentarse a miles de soldados soviéticos con sed de venganza. Para ellos, tomar este edificio sería el golpe final que mataría de una vez por todas al agonizante nazismo. Pero a pesar de superar en equipo y en número al enemigo, conquistarlo podría ser más difícil de lo planeado. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el brutal asalto al Reichstag de Berlín, el edificio que fue escenario del colapso final del nazismo. Para los primeros días de 1945, todo el mundo podía predecir que la Segunda Guerra Mundial estaba pronta a acabar. La Alemania de Adolf Hitler, que en los años anteriores había conseguido conquistar a casi toda Europa, ahora se encontraba contra las cuerdas. Los combates ya habían llegado a su territorio. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y sus aliados avanzaban por la frontera oeste rápidamente, liberando pueblo tras pueblo de las garras nazis. Por el este lo mismo hacía el Ejército Rojo Soviético, alimentando su terrible sed de venganza, luego de sufrir años de masacres contra sus soldados y su población civil. Los ejércitos germanos eran obligados a replegarse sin parar hacia Berlín, la capital de su imperio en colapso. Las derrotas sufridas destruían la moral de sus combatientes, y los reemplazos enviados al frente contaban cada vez con menos experiencia. Muchas veces se trasladaban a miembros de las juventudes hitlerianas, no más que adolescentes que apenas contaban con algo de entrenamiento para que participaran en las brutales batallas. Pero a pesar de esta grave situación, el Führer y algunos de sus consejeros más fieles seguían manteniendo la esperanza de alzarse con la victoria final. Habían dado órdenes explícitas a sus soldados de no rendirse bajo ningún punto de vista. Se debía luchar hasta la muerte, cuando fuera derramada la última gota de sangre, propia o del enemigo. Sin embargo, estas directivas no consiguieron que la guerra cambiara su rumbo actual. Luego de una última ofensiva desesperada que culminó el 25 de enero de 1945 con la derrota de las fuerzas del Eje, los alemanes quedaron aún más debilitados. Nada pudieron hacer para ralentizar el avance de los ejércitos aliados y soviéticos. Durante los meses siguientes y a pesar de las órdenes de Hitler, el Tercer Reich continuó perdiendo hombres y territorios en cantidades. El canciller germano se encontraba en esos momentos en Berlín, atento a los movimientos de las tropas. Según las palabras de algunos testigos que se hallaban junto al Führer en esos tiempos turbulentos, parecía como si el jerarca nazi hubiera entrado en un estado de locura. Sus emociones se alternaban entre esperanzas infundadas y las más profundas de las depresiones. Comandaba estrategias que, según él, lograrían la victoria alemana, pero luego sus subordinados le explicaban lo imposible de realizarlas, ya que escaseaban los hombres y el equipamiento necesario. Cuando esto sucedía, Hitler culpaba a sus generales de incompetentes o de traidores, llegando a encarcelar a algunos de ellos. Esta debilidad en la cúpula del partido era aprovechada por los aliados para seguir avanzando territorio adentro. Aunque antes de proseguir su camino, los comandantes debían tomar una importante decisión.
Berlin was less than 300 miles from their advanced positions. Most Allied commanders wanted to race to the city to beat the Russians. But at a conference a month earlier in the Black Sea port of Yalta, the Allied leaders had divided up Germany into zones of influence. Berlin was firmly inside the Russian zone. So Eisenhower was instructed to tell his commanders to ignore Berlin and spread out to take the rest of the country. Aún así, los aviones aliados sobrevolaron cientos de veces la ciudad, dejando caer sus bombas y matando a miles de civiles. Hitler, para evitar ser presa de los explosivos, movió su base de operaciones a un búnker subterráneo ubicado en los jardines de la Cancillería. Desde esta posición recibió los reportes de sus generales que observaban a las fuerzas rusas moverse hacia su ciudad. El 16 de abril de 1945 comenzó la Batalla de las Colinas de Seelow, ubicadas a poco más de 60 kilómetros de Berlín. Los alemanes sabían que una victoria ahí era la única posibilidad de evitar que el Ejército Rojo invadiera la capital. Pero las probabilidades no estaban a su favor. Aproximadamente 100.000 hombres y 500 tanques germanos, lo que restaba de sus fuerzas veteranas, se enfrentaron a 1 millón de soviéticos con 3.000 vehículos acorazados. A pesar de las órdenes de Hitler de resistir, 3 días más tarde habían sido superados por el enemigo. Casi 50.000 soldados nazis fueron asesinados o capturados. Ahora el camino hacia el corazón del Reich había quedado despejado. El 20 de abril, el día del cumpleaños del líder nazi, los ciudadanos berlineses fueron súbitamente despertados por la artillería soviética cayendo sobre su ciudad. El Ejército Rojo había llegado. Rápidamente todos los civiles capaces de empuñar un arma, ya sean ancianos o niños, fueron enrolados por los generales a cargo. Los alemanes organizaron la defensa de Berlín en base a varios cordones alrededor de la ciudad. Si uno era superado, los soviéticos se toparían con otra barrera de acérrimos soldados dispuestos a dejar su vida para salvar al régimen. El sector de mayor importancia era la denominada Área Z, la cual contenía a edificios como la Cancillería con su búnker subterráneo, como también al Reichstag. Esta construcción había servido como la sede del Parlamento germano hasta que un incendio en 1933 la dañó seriamente. Luego de este suceso había sido abandonada. Aún así, para los soviéticos tomar este edificio tenía un alto valor simbólico, similar a lo que hubiera sido la conquista alemana del Kremlin en Moscú. Por esta razón, Stalin ordenó hacer un enfoque especial en la captura o la destrucción del Reichstag. El Reichstag tenía 47 metros de altura y para prepararlo para la defensa la mayoría de sus ventanas y puertas fueron tapiadas y se amontonaron sacos de arena contra sus paredes para absorber las vibraciones del impacto de la artillería. Se colocaron nidos de ametralladoras MG-42 en las grandes torres de las esquinas y sobre la entrada principal. También había posiciones atrincheradas fuera del edificio, incluyendo 2 cañones 88 milímetros fortificados en el centro de la plaza. Como obstáculo final en aquella época existía una gran fosa inundada que cruzaba la plaza. Esta había sido una obra del subterráneo que había quedado abandonada y que ahora serviría como barrera. A partir del 21 de abril, las bombas comenzaron a caer directamente sobre el Reichstag, pero gracias a su solidez pudo seguir manteniéndose en pie. La defensa del Área Z estaba a cargo del mayor general Wilhelm Mohnke y bajo sus órdenes se encontraban más de 2.000 hombres. Solo para evitar que los soviéticos ingresaran al Reichstag había 100 soldados de las SS posicionados estratégicamente. Estos eran miembros de la mayor organización paramilitar del régimen, quienes destacaban por su brutalidad y fanatismo. También se hallaban aproximadamente 250 marineros de la Fuerza Naval Germana y 100 miembros de la Volkssturm o Tormenta del Pueblo.
Así se llamaba a la milicia rápidamente organizada formada por civiles quienes se ofrecieron como voluntarios o fueron forzados a tomar las armas. Estaban a cargo de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi y uno de los seguidores más fieles de Hitler, quien se encontraba en ese momento junto al Führer en su búnker. A pesar de que esta organización fue creada por una de las figuras más importantes del Reich, a estos improvisados combatientes muchas veces se les daba equipamiento en mal estado y casi nada de munición. La intención era que sirvieran como carne de cañón para proteger a las tropas del ejército regular consideradas más valiosas. El oficial a cargo específicamente de la defensa del Reichstag era el teniente Gerhard Babik. Había colocado su puesto de mando en las ruinas de un edificio cercano a la ex sede del gobierno alemán, desde donde podría observar a los soviéticos cuando comenzaran su ataque. Además de los soldados con sus rifles, contaba con 2 cañones de 88 milímetros, ideales para destruir a los tanques enemigos. En una torre cercana situada en el zoológico de Berlín se hallaban 8 armas antiaéreas, que también podían ser utilizadas contra objetivos terrestres. Eran defensas formidables, pero estaban a punto de enfrentarse a una fuerza con un poder aplastante. Stalin y sus generales tenían bajo su mando a 1,5 millones de soldados, además de vehículos, aviones y artillería. Su estrategia era simple: destruir todo a su paso. Luego de la descarga de proyectiles explosivos comenzada el 20 de abril, las unidades de infantería avanzaron de forma abrumadora sobre los defensores, con los acorazados devolviendo el fuego de los cañones alemanes. En los días siguientes ambos bandos se enfrentaron salvajemente en brutales y sangrientos combates cuerpo a cuerpo. A pesar de que la guerra era una causa perdida, los nazis seguían luchando ferozmente, más producto de la desesperación que de la fe en el Reich. Hitler en su búnker se encontraba cada vez más desquiciado. Era común que ordenara movimientos a divisiones que habían sido destruidas semanas atrás. También solía encomendar ataques imposibles de realizar para sus generales, ya que no era extraño que sus unidades estuvieran superadas numéricamente en una proporción de 10-1 con respecto a los rusos. Cuando sus consejeros le informaban lo inviable de estas operaciones, el Führer solía caer en ataques de furia o de pánico. En los últimos días de abril, los militares germanos, sabiendo que no podían depender de su líder, tomaron la defensa de Berlín en sus propias manos. Sin embargo, aún con esta independencia de mando, no pudieron enfrentar a sus enemigos. Los hombres de Stalin destruyeron los cercos defensivos uno por uno hasta llegar al borde del área Z. Mientras algunas divisiones soviéticas se encargaban de acabar con los alemanes cercados, otros grupos se preparaban para el asalto al Reichstag. El 79º Cuerpo de Fusileros soviético disponía de 3 divisiones de fusileros de 3.000 hombres cada una y también estaba la 23ª Brigada de Tanques para brindar apoyo. Antes del asalto, una tormenta de explosiones se desató en el Reichstag y el área alrededor. El suelo temblaba, la tierra saltaba y los defensores esperaban nerviosos el ataque final. A la medianoche del 29 de abril de 1945, los silbatos de los oficiales soviéticos sonaron y miles de hombres comenzaron su avance hacia la ex sede del gobierno alemán. Los defensores ofrecieron una dura resistencia y el combate se prolongó durante horas. Cuando el sol empezaba a asomar, los soldados del Ejército Rojo habían conseguido ingresar al barrio diplomático en donde se encontraba el edificio. Aún así, sufrieron una gran cantidad de bajas. Las armas antiaéreas del zoológico de la ciudad hicieron llover fuego sobre las cabezas soviéticas, destruyendo muchos de sus tanques antes de que pudieran entrar en acción. Incluso colapsaron parte del puente que separaba a este sector del resto de Berlín, complicando el paso de los atacantes. Para sumar aún más dificultad, 100 germanos de una división paracaidista iniciaron un ataque en la retaguardia de las fuerzas invasoras.
Gracias a esta maniobra, algunos de ellos lograron dirigirse al interior del Reichstag y sumarse a las defensas del teniente Babik. Sin embargo, pese a la cantidad de muertos que iban cayendo, los soviéticos seguían contando con muchísimos más combatientes que los nazis. El avance continuó y la munición de los locales comenzó a escasear. En el resto de esa jornada, las luchas se centraron en el Ministerio del Interior, un edificio ubicado junto al Reichstag en donde muchos alemanes se habían atrincherado. Los enfrentamientos fueron tan salvajes que, a pesar de la aplastante superioridad numérica de los rusos, recién consiguieron conquistarlo al día siguiente. Joseph Stalin, mientras tanto, empezaba a perder la paciencia. A pesar de que sus hombres estaban ganando la batalla, el ansiado edificio aún se mantenía en manos alemanas. Peor aún, no había rastro alguno de Adolf Hitler. El líder soviético no sabía que el Führer se encontraba a apenas unos cientos de metros de distancia de los crudos combates por el Reichstag en su búnker subterráneo. Para este entonces, el 30 de abril de 1945, el jerarca nazi había caído en la cuenta de que su amado Reich, el cual él mismo había declarado que duraría por 1000 años, estaba acabado. Aún así, la idea de rendirse ante el enemigo nunca pasó por su mente. En cambio, decidió junto con su nueva esposa Eva Braun quitarse la vida para evitar ser capturado. Luego de dejar órdenes explícitas a sus generales sobrevivientes de luchar hasta el final, Hitler colocó una pistola sobre su sien y apretó el gatillo. El mayor responsable de la Segunda Guerra Mundial había muerto. Pero la batalla de Berlín estaba lejos de acabar. Ese mismo día, Stalin dio la directiva a sus hombres de que el Reichstag debía caer antes del 1 de mayo, fecha en que se celebraba el Día Internacional del Trabajador. Los soviéticos, deseosos de terminar la lucha, obedecieron y redoblaron sus esfuerzos. Un feroz asalto sacudió a los defensores alemanes, quienes fueron bombardeados con cohetes, cañones y morteros, además de oleadas de soldados con sus rifles. El teatro de la ópera Kroll, ubicado justo al frente del Reichstag, fue conquistado, pero el ataque sobre la ex sede de gobierno se seguía conteniendo con fiereza. Para ese entonces, alrededor de 300 alemanes estaban en condiciones de seguir luchando dentro del edificio. El teniente Babik llamó por radio a otras divisiones para pedir refuerzos. Muchas se negaron ya que no podían prescindir de ningún hombre en sus propias luchas en el resto de Berlín. Pero el oficial germano consiguió que un puñado de tanques se dirigiera hacia este sector. Los vehículos nazis consiguieron destruir a varios de los acorazados soviéticos, pero aún así seguían siendo ampliamente superados en número. Solo gracias a las torres antiaéreas del zoológico pudieron detener el avance ruso. Los atacantes debieron retroceder nuevamente, pero el peligro no había pasado. A las 6 de la tarde del 1 de mayo, cuando el sol comenzaba a esconderse, el Ejército Rojo inició un nuevo asalto mucho más brutal que los anteriores. Los tanques rusos dispararon directamente sobre las paredes del Reichstag buscando crear una brecha. Así lo hicieron, y cientos de soviéticos entraron al edificio en oleadas de hombres sedientos de sangre. Los combates se redujeron a brutales luchas cuerpo a cuerpo, con cada rincón del edificio siendo defendido con ferocidad. Granadas eran arrojadas continuamente, oscureciendo la visión y ensordeciendo a los soldados de ambos bandos. Luego de una hora, el primer edificio había sido asegurado, pero aún quedaban muchos nazis en el sótano y en las plantas superiores. El Reichstag era una pesadilla para defensores y atacantes, teniendo galerías, escaleras y habitaciones de todos los tamaños. Los soviéticos, apurados por celebrar, plantan una bandera en la fachada delantera, evento que es recreado al día siguiente ante las cámaras. Pero la lucha continúa por 24 horas más durante todo el 1 de mayo y parte del 2 de mayo.
Pese a los deseos de Stalin, el 1 de mayo terminó con el Reichstag aún en manos nazis. Sin embargo, la moral de los defensores estaba pisoteada por los brutales soviéticos y muchos ya no veían el sentido de seguir luchando. El teniente Babik fue uno de ellos, quien junto con un puñado de hombres consiguió escapar del edificio con vida. Nunca se supo qué sucedió con él. Aproximadamente 100 soldados sobrevivientes, ya casi sin munición ni fuentes de comida y agua, decidieron rendirse antes que morir en vano y arrojaron sus armas. Solo unas horas después, el resto de las fuerzas alemanas en Berlín siguieron el mismo camino. La Segunda Guerra Mundial en Europa había terminado. En tan solo 2 días de luchas, la conquista del Reichstag costó la vida de cientos de atacantes y defensores. El edificio quedó destruido casi por completo luego de los combates. El nuevo gobierno alemán establecido por los vencedores no vio función alguna en el preciado botín. Pero en cambio la población berlinesa sí lo hizo. Durante los meses siguientes al fin del conflicto, toda el área fue utilizada para la plantación de vegetales y hortalizas para alimentar a la hambrienta población germana. De esta forma, el que fue el escenario de una brutal batalla se convirtió en la fuente de vida para los afortunados sobrevivientes. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿piensas que había alguna forma de que la batalla por el Reichstag tuviera un final distinto? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.